Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Y vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, nuestra sesión número 3. Nos acompaña nuestro docente Mario Erazo, quien estará muy pendiente de las preguntas, inquietudes que tengan durante la ejecución de la sesión del día de hoy. Entonces esperamos que todos estén muy atentos, muy participativos y pues haciendo los ejercicios que nos pone el docente el día de hoy. Entonces, Mario, los dejo contigo. Muchísimas gracias a todos nuevamente por su puntualidad y su asistencia. Buenas noches, don Mario, no lo escuchamos. ¿Están escuchando allí? Sí, señora, ahora sí. Ok. Nuestra tercera sesión del programa. No, perdón, yo no lo escucho para nada. Sí, se escucha súper lejos. Sí, yo tampoco lo escucho como lejos. Voy a salir de la sesión y ya vuelvo. Listo, profe. Vendí al Greco y vendí Colo. ¿Y cómo me están escuchando? Muy lejos. Os- ¿Cómo me están escuchando, por favor? Profe, aún se escucha lejos. ¿Cómo me escuchan? Ahora sí, profe. Bueno, entonces Sí, nuevamente, listo, gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a empezar esta tarde noche con nuestra tercera sesión del curso de Excel. Vamos abriendo el archivo de tablas dinámicas, por favor. Me confirman cuando tengan su archivo, ya les voy a compartir mi pantalla. listo. Perfecto, los demás ya tienen su archivo. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces miren, ¿qué son las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas son tablas interactivas que resumen grandes volúmenes de datos o de información y con las cuales se pueden generar consultas, trabajar filtros, subtotales, operaciones estadísticas, realizar operaciones múltiples, gráficos dinámicos, etcétera. Es una herramienta muy robusta que se utiliza para el análisis de información. Jenny, en nuestro archivo en nuestro curso de la carpeta del nivel intermedio, allí está el archivo de tablas dinámicas. Pues, sin embargo, permítanme ver si lo puedo anexar por aquí el chat, si se los permite
Mm, descargar. No tengo la opción para compartirlo a través del chat. Te voy a compartir el link del material nuevamente. Regálame un segundito, por favor, le colaboro a su compañera y ya continuamos. Listo, en el chat te acabé de compartir el link del material, Jenny. Bueno, entonces como les venía diciendo, aquí tenemos una base de datos con la cual nos están informando las ventas del primer trimestre en 3 ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, para los empleados con sus correspectivas ventas. En la parte inferior hay una serie de preguntas que vamos a dar respuestas utilizando las tablas dinámicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear la tabla dinámica. ¿De qué depende la tabla dinámica? Depende 100% de la base de datos, como esté estructurada con sus respectivos títulos, con los registros que estén manejando. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en cualquier lugar dentro de la base de datos. Vamos al menú Insertar. En la parte superior izquierda nos vamos a encontrar con el grupo de tablas, que tiene 3 iconos. Tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas que aparecen a partir de la versión de Excel 2013 y el icono para convertir una base de datos en tabla. De esas 3 opciones, escogemos la primera, tabla dinámica o pivot table, también como tengan en su versión de Excel. La desplegamos y aparece la opción de una tabla o rango. La seleccionamos. Y por el hecho de estar ubicados dentro de la base de datos, ya automáticamente la herramienta está seleccionando el rango de la misma. Miren que esta base de datos empieza en la celda A3 y termina en la celda D50. Si de pronto no estuviera seleccionando la base de datos, ustedes cogen y seleccionan la base de datos a trabajar. Ahora nos preguntan, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Me da 2 opciones, nueva hoja de cálculo u hoja de cálculo existente. Le vamos a decir que lo lleve a una nueva hoja de cálculo para que ustedes la base de datos la trabajen en una sola hoja independiente a donde va a ir el registro. Entonces seleccionamos la opción nueva hoja de cálculo y aceptamos. Inmediatamente se inserta una nueva hoja. En esa nueva hoja vamos a observar 3 componentes. Al lado izquierdo, el boceto de la tabla dinámica. Al lado derecho, la lista de campos o los títulos que tiene su base de datos. Y en la parte superior derecha, después del último menú, que es el menú Ayuda, aparecen las herramientas de tabla dinámica, con la pestaña Analizar y la pestaña Diseño. Si ustedes se ubican en cualquier celda dentro de la hoja de cálculo, queda visiblemente únicamente el boceto de la tabla dinámica, pero se oculta la lista de campos y las herramientas de tabla dinámica. Para que vuelvan a aparecer
se ubican dentro del boceto de la tabla dinámica y aparecen la lista de campos y las herramientas de tabla dinámica. ¿Claro hasta aquí? Sí, señor. Bueno, Profe, perfecto. perdón, En- podría, señor, podría hacer otra vez la parte de insertar que se me bloqueó un poquito el computador en ese momento. claro, con mucho gusto. Se ubican en cualquier lugar dentro de la base de datos, se va al menú Insertar y en la parte superior izquierda está el grupo de tablas. Escogemos tabla dinámica o pivot table, como tengan su versión de Excel. La seleccionan y seleccionamos la opción desde una tabla o rango. Y por el hecho de estar ubicados dentro de la base de datos, él ya está reconociendo la amplitud de la misma. Si no lo hiciera, usted selecciona el rango de la base de datos. En la parte inferior nos aparece la opción para posicionar la tabla dinámica. Nos informa, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Nos da dos opciones, nueva hoja de cálculo o la otra opción, hoja de cálculo existente. Entonces seleccionamos la primera opción, nueva hoja de cálculo, y lo acepta. Y allí es donde nos inserta una nueva hoja, y en esa nueva hoja va a observar al lado izquierdo el boceto de la tabla dinámica, al lado derecho la lista de campos o los títulos que tiene la base de datos, y en la parte superior derecha, después del último menú, que es el menú ayuda, aparecen las herramientas de tabla dinámica, con la pestaña Analizar y la pestaña Diseño. ¿Claro hasta allí para el compañero y los demás? Sí, señor. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, como ya tenemos nuestro informe de tabla dinámica, vamos a empezar a posicionar títulos dentro de la misma. Para ello nos apoyamos al lado derecho en la lista de campos. Y esa lista de campos posee 4 cuadritos, que es el cuadro de informe, de columnas, de filas y de valores. O dependiendo de sus versiones de Excel, se pueden llamar etiquetas de filtros, etiquetas de columnas, etiqueta de filas y etiqueta de valores, que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo arrastramos o cómo llevamos títulos a la lista de campos? Una forma puede ser, por ejemplo, a manera de ejercicio, traigamos el título mes y lo puede arrastrar a filas. Y usted empieza a generar un informe de manera vertical, con todos los meses que tiene su base de datos. Otra forma de traer títulos, si no lo quiere arrastrar, por ejemplo, traigamos el título empleado. Usted al lado derecho del título empleado de la lista de campos aparece esta flechita o esta lista desplegable. Se ubican sobre el título empleados, presionan clic derecho del mouse y cuando presionan clic derecho del mouse aparecen las opciones para agregar ese título a filtros de informe, a etiquetas de fila, a etiquetas de columna o agregar a valores. Le decimos, por ejemplo, a manera de ejercicio, agréguelo a etiqueta de columnas. Y él nos muestra los empleados que tiene la base de datos. Y en este cuadro de valores podemos llevar tantos títulos numéricos o como títulos de texto. Por ejemplo, como aquí tenemos un título de ventas en contrato, que es un título numérico, lo podemos llevar a valores. Y miren que automáticamente aquí ya tenemos un primer modelo, un modelo mixto utilizando filas y columnas. No hemos hecho nada. La tabla dinámica empieza a totalizar por empleados y empieza a totalizar por meses. En este caso nos está obteniendo un total de filas y un total de columnas. Que no me gusta este informe. Yo puedo quitar títulos. ¿Cómo quito títulos? Usted simplemente, por ejemplo, puede tomar el título mes y sacarlo de la lista de campos. No necesariamente tiene que devolverlo a la parte inicial. Usted simplemente lo saca y el título mes se perdió, se fue. El título empleado, otra forma para quitar títulos. Al lado derecho del título empleado, despliega la flechita y aquí está la opción finalizando, quitar campo. Y ventas en contratos también usted la puede quitar sin ningún problema. Entonces mire que allí estamos simplemente insertando y quitando títulos. ¿Claro hasta allí esa parte de insertar y quitar títulos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora Señor. visualicemos modelos. Entonces, por ejemplo, manera de ejercicio, traigamos el título mes a filas, empleados a columnas, que ya lo hicimos hace un momento,
y ventas en contratos a valores. En algunas versiones de Excel, por ejemplo en esta versión de Excel 2024, ya me inserta por defecto con formatos. Hay versiones de Excel que los formatos no los inserta. Yo les voy a explicar cómo darle formato en una tabla dinámica a los números. No vamos a hacer esto, a seleccionar, clic derecho del mouse, formato de celdas, o hacerlo lo mismo a través del menú inicio y escoger cualquier categoría de formato. No, en las tablas dinámicas, ubíquense en cualquier valor. Presionen clic derecho del mouse y de las opciones que tenemos en pantalla, de arriba hacia abajo escogemos la tercera opción, la que dice formato de número. No formato de celdas, formato de número. Se habilita el cuadro de los formatos, escogen el formato que ustedes deseen trabajar. Por ejemplo, en mi caso yo voy a trabajar con un formato de número, 0 decimales, y voy a activar la casilla usar el separador de miles. Si quieren pueden escoger el mismo que estoy trabajando o el que ustedes deseen, pero miren que solo estamos ubicados en un registro. Al momento de aceptar, él me da formato a toda la tabla dinámica. Y esto nos va a servir más adelante cuando empecemos a trabajar operaciones múltiples. Voy a insertar el formato a sus números. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos un primer modelo, como les había dicho hace un momento, utilizando filas y utilizando columnas. Cuando usted lleva un título a filas o a columnas, la información se discrimina. Pero si llevo un título a filtros, por ejemplo, voy a pasar empleado a filtros, la información se comprime. ¿Para qué? Nos va a servir cuando nosotros tenemos estos monstruos de tablas dinámicas extensas. En filtros usted la puede compactar, la puede segmentar para visualizarla de forma más cómoda y que su análisis le quede de manera más fácil. O simplemente lo puede llevar nuevamente a columnas y a filas. Que no me gusta este modelo, podemos llevar todo a filas. Entonces ya tenemos en filas tenemos el título mes. Voy a pasar empleado a filas. Y aquí usted genera un informe de manera vertical. Que no me gusta este modelo, voy a llevar todo a columnas. Yo voy a pasar mes a columnas, empleados a columnas, y ustedes están observando un informe de manera horizontal. Entonces tienen 3 modelos para ustedes trabajar su informe de tabla dinámica. El modelo que ustedes escojan, todos vamos a llegar a la misma respuesta siempre y cuando sepamos identificar los totales. Por ejemplo, la ventaja de tener un modelo mixto es que usted puede visualizar en los 2 ejes los totales. Por ejemplo, aquí estamos visualizando los totales por mes o por fila y los totales por columna o por empleados. Ahora, cuando cambio el modelo, por ejemplo, llevo empleado a filas, aquí solo estoy visualizando un total. ¿Cuál total? El total por mes. Y el total de enero, total de febrero, total de marzo. Incluso en la lista de campos, el título que esté en primer lugar es el que está totalizando. En este caso, como el mes está en primer lugar, por eso estamos observando el total por mes. Si quisiera visualizar el total por empleado, entonces lo que hago es mover el título empleado a primer lugar y cambio el mes a segundo lugar. Y mira automáticamente cómo está obteniendo los totales por empleado. Entonces, a esto me refiero cuando les digo, el modelo que ustedes escojan es indiferente, siempre y cuando sepan llegar a los totales. En mi caso, como les dije hace un momento, yo voy a trabajar con un modelo mixto. Claro, hasta Profe, qué aquí pena. esta parte de los... Dime. ¿Me puede explicar el último modelo, porfa? Qué pena, no. Claro, cuando No, tenemos gracias. Bueno, mes y empleados en filas y necesitamos visualizar totales, entonces el título que usted tenga en primer lugar, sea en filas o en columnas, es el que entra a totalizar. Como en este caso, en primer lugar tengo mes, por eso me está mostrando el total por mes.
Pero si quiero visualizar el total por empleado, lo que hago es cambiar de posición el título. Empleado lo ubico en primer lugar y mes pasa a segundo lugar. Y aquí usted está visualizando el total por empleado. ¿Claro hasta allí? Perfecto. Entonces yo voy a trabajar con un modelo mixto. Repito, trabajan con el modelo que se sientan más cómodos. Ahora, siempre en la parte superior izquierda de la tabla dinámica, ustedes van a estar observando la operación que están trabajando. Por ejemplo, en este caso tenemos una operación de suma. Entonces, ya la tabla dinámica me generó esa operación. No la tuve que hacer yo. Simplemente lo que estamos haciendo es traer títulos al informe de tabla dinámica. Entonces, cuando a ustedes le soliciten un informe de tabla dinámica, en sí, ¿qué usted debe hacer o qué es una tabla dinámica? Las tablas dinámicas son títulos, filtros y operaciones, no más. Ya usted, el informe que usted le pida, usted cuando le llegue un informe, analice qué título le están solicitando, qué filtro le están solicitando y qué operación le están solicitando. Eso es en sí una tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al final de la base de datos, aquí tenemos nuestra primera pregunta y nos solicita, determine el nivel, o si quiere colocarlo así, o suma de ventas de enero, febrero y marzo. Entonces, si nos vamos a la tabla dinámica, ya tenemos el total. Miren que el total lo estamos observando al final. En mi caso, dice, miren, las ventas de enero fueron 23.449.000, las de marzo 30.242.400, las de febrero, perdón, 30.242.400 y las de marzo 32.380.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar este total, copiarlo y pegarlo al frente de la pregunta que nos están solicitando. Entonces, ¿cómo llegamos a este total? Utilizando las tablas dinámicas. ¿Claro hasta allí este primer punto? Sí, señor. Listo. ¿Los demás cómo van hasta allí? Bien, profe. Bien. Perfecto. Ahora, si nosotros agrandamos la tabla dinámica o el mouse, esta lista de campos estorba. Yo la puedo cerrar sin ningún problema. Usted puede cerrar la lista de campos y ya queda visiblemente la tabla dinámica. ¿Qué quiero volver a llamar la lista de campos? Simplemente se ubica en cualquier número, presiona clic derecho del mouse y de las opciones que tienen hacia abajo está la opción mostrar lista de campos. Y la lista de campos vuelve a aparecer. Entonces usted la puede cerrar o la puede volver a llamar presionando clic derecho del mouse sobre cualquier número y escogiendo la última opción, mostrar lista de campos. Bueno, ya tenemos nuestra primera respuesta. Otra recomendación que les doy, cuando estén trabajando tablas dinámicas, acostúmbrense a ir guardando la información. ¿Por qué razón? Porque muchas veces dependemos de la base de datos y cuando maneja bastante cantidad de registros, más las operaciones que tienen, más las formulaciones, más formatos condicionales, más validaciones, etcétera, al momento de crear una tabla dinámica se le suma un peso grande al informe de tabla dinámica. Y a veces se queda pensando y en ese pensamiento, ¡pum!, se bloquea el equipo o se cerró el programa. Entonces, para que eso no suceda o ustedes no pierdan lo que estén trabajando, acostúmbrense a ir guardando la información y así la recuperan fácilmente. Bueno, vamos con el segundo punto. El segundo punto nos están solicitando. Determine el número de ventas de José en Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, ¿qué nos hace falta traer a nuestro informe de tabla dinámica? En este caso, la ciudad. Si quieren, la pueden traer a filtros, a filas, a columnas, donde usted la determine. Yo inicialmente la voy a llevar a filtros para organizar mi informe de tabla dinámica. Entonces, ya tenemos los títulos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un cambio de empleado.
El empleado lo voy a pasar a filtros y las ciudades la voy a pasar a columnas. ¿Para qué? Para empezar a hacer los filtros que me están solicitando. ¿Qué empleado me están solicitando? Necesito a José. Entonces, en el título empleado, despliego la pestaña de los filtros. Hasta el momento no puedo hacer el filtro porque no he activado esta opción, seleccionar varios elementos. La activamos y ustedes ya pueden hacer el filtro. ¿A quién necesitamos? Únicamente la información de José. Ya tenemos los filtros. Ahora, ¿qué nos falta? La operación. Miren que aquí estamos con una operación de suma y la pregunta me solicita el número de ventas, es decir, cuántas ventas tuvo. Entonces, ¿cómo cambiamos de operación en un informe de tabla dinámica? De la siguiente manera. Se ubican sobre cualquier número, forma larga. Presionan clic derecho del mouse y de las opciones que tenemos en pantalla nos vamos hacia abajo y escogemos la opción configuración de campo de valor. La seleccionamos y miren, aquí nos muestra la opción resumir valores por y en la parte inferior están las operaciones estadísticas. Miren que estamos trabajando con una operación de suma, que es lo que me muestra en la parte superior izquierda de la tabla dinámica. Y miren las otras operaciones estadísticas. Recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, desviación estándar, poblacional, varianza poblacional. Entonces aquí podemos escoger la opción de cuenta o recuento. Esta es la forma larga para llegar allá. Simplemente cancelemos. La otra forma para llegar allá. Se ubican sobre cualquier número, presionan clic derecho del mouse y en toda la parte central está la opción resumir valores por. Y miren, aparecen al lado derecho las funciones estadísticas. Suma, y como está activada la función de suma, aparece el chulito. Recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. O en este icono de más opciones, usted regresa al cuadrito de la configuración de campo de valor, donde puede visualizar las otras opciones de operaciones. Entonces, ya de esta manera o de la otra forma, llegamos a la misma respuesta. Entonces, vamos a escoger una operación o una función de cuenta o recuento y automáticamente ya nos informa. José, en el trimestre, en Bogotá, realizó 6 ventas, en Cali 3 y en Medellín 2. Entonces, miren lo que hemos hecho. Hemos trabajado títulos, filtros y operaciones. ¿Hasta allí lograron llegar a esas operaciones? Sí, señor. Perfecto. Señor. Bueno, ahora miren. La pregunta tiene un orden específico. Primero la información de Bogotá, luego Medellín y por último Cali. En el informe de tabla dinámica, por ejemplo, en mi tabla dinámica está truncada. Cali con Medellín. O pueda que ustedes tengan Cali en primer lugar, Medellín en segundo lugar, Bogotá en tercer lugar o viceversa. Las tablas dinámicas no dejan insertar ni columnas ni filas, pero sí me permiten mover campos o títulos. Entonces, ¿cómo hacemos esa acción? Por ejemplo, voy a mover la ciudad de Bogotá a manera de ejercicio. Presiono clic derecho del mouse y de las opciones de tabla dinámica hacia abajo está la opción mover. Y aquí me solicita mover Bogotá hacia abajo, Bogotá al final. Yo le digo mueva Bogotá al final, por ejemplo. Y mire cómo está moviendo el título Bogotá con todos sus registros. Por ejemplo, repito con Medellín. Voy a Medellín, clic derecho del mouse, hacia abajo está la opción mover y le voy a decir mueva Medellín al principio. Así de esa manera, como estamos moviendo títulos, vamos a organizarlo de acuerdo al orden de la pregunta. Primero Bogotá, luego Medellín y por último Cali. Entonces Bogotá, voy a moverlo al principio y ya queda el orden que solicité o me solicitaba la pregunta. Bogotá, Medellín y Cali. ¿Lograron mover los títulos hasta allí? Sí, señor. Listo. Cuando ya organizan el informe de tabla dinámica, entonces, ¿qué hacemos?
seleccionamos los totales, los copiamos, vamos a la hoja. No los puedo pegar de manera normal porque me pegarían los datos de manera horizontal. Aquí voy a utilizar un pegado especial que se llama transponer. De izquierda a derecha, el cuarto icono. Aquí usted tiene el icono para transponer. ¿Qué quiere decir? Que si los datos vienen de manera horizontal, los va a pegar de manera vertical. O viceversa, si los datos vienen de manera vertical, los va a pegar de manera horizontal. Y ya tenemos la pregunta número 2. ¿Les dio los resultados hasta allí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. ¿Los demás cómo van hasta allí? Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto que hemos hecho, ustedes van a hacer el punto 3. Determine el promedio de ventas de Natalia en Bogotá, Medellín y Cali. Y ya lo revisamos. ¿Cómo les fue con ese punto? Perfecto. Entonces, miren, vamos a comprobarlo. Me piden el promedio de ventas de Natalia en Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, ¿qué voy a hacer en primer lugar? Activar el filtro para Natalia. Desactivo a José y activo a Natalia. Ciudades en Bogotá, Medellín y Cali. Y me falta cambiar la operación. Estoy con una operación de cuenta, voy a cambiarla a una operación de promedio. Entonces, clic derecho del mouse sobre cualquier número. Vamos al formato de número. Perdón, vamos a cambiar la operación. Vamos a toda la parte central, a escoger la opción resumir valores por. Y allí, hace un momento estábamos con la operación de recuento o cuenta. Ahora vamos a cambiar a una operación de promedio. Y el promedio de ventas de Natalia en Bogotá, 2.562.150, en Medellín, 1.310.300 y en Cali, 2.174.380. Seleccionamos los totales, los copiamos, vamos a la hoja del tercer punto y los pegamos con un pegado especial que sea transponer. Miren si hasta allí llegaron a ese resultado. ¿Cómo van hasta allí? Si les está dando los resultados, preguntas, inquietudes, dudas. Claro, hasta el Qué pena. momento. Buenas noches. Buenas noches. No me dio, no me perdí en el paso del promedio. Del promedio, cuando estaba hace un Sí. momento en la operación de cuenta, se ubica sobre cualquier número, presiona clic derecho del mouse y en toda la parte central está la opción resumir valores por y se habilita al lado derecho el listado de operaciones estadísticas. ¿Cuál vamos a escoger ahora? La función promedio. Y ya tiene usted el promedio de ventas de Natalia en Bogotá, Medellín y Cali. Ok, ¿Sí le ya dio los me, gracias. resultados? Con mucho Sí. gusto. Usted los copia y los pega con un pegado especial que sea transponer. Bueno, si les dio los resultados, ¿ustedes qué van a hacer? Van a realizar
el punto 4 y el punto 5. Determine la máxima venta de Carlos en Bogotá, Medellín y Cali y la mínima venta de Paola en Bogotá, Medellín y Cali. Y damos respuesta al ejercicio. Mario, una pregunta. ¿Cómo pasas de una hoja Dime, a otra con el teclado? con el teclado. Vamos a ver. Está la opción D, ¿dónde está? Ya te digo, dame un segundito. El teclado. Uh. Dame un segundito que no encuentro mi función aquí en mi teclado. Ah, ya encontré. Es Control Advance Página. En algunas versiones, en otras con Alt-Grand y avanzar página. Ah, ok. Por Dale, ejemplo, gracias. en mi teclado no me responde con las funciones que tú tienes. Entonces estaba buscando cómo. Ah, ya. Sí, porque Dale, no en todos va a ser gracias. así. Con mucho gusto. Los demás, ¿cómo van? Complementando con la compañera, por ejemplo, otras versiones, por ejemplo, mi teclado me funciona cambiando de página con control, function y avanzar página o regresar página. Entonces, por eso les decía, dependiendo cómo tengan configurados sus teclados. Bueno, ¿cómo les fue con el punto 4? Bien, profe, ya está terminado. Ok, vamos a Bien. trabajarlo. Entonces nos piden la máxima venta de Carlos. Pero realizamos el filtro para Carlos y cambiamos la operación. Clic derecho del mouse sobre cualquier número. En toda la parte central está la opción resumir valores por y cambiamos a la función max o máximo. Y la máxima venta de Carlos en Bogotá, 1.698.600. En Medellín, 5.450.600 y en Cali, 1.946. La copiamos y la pegamos.
llegaron a esa respuesta en el punto 4. Sí, señor. Perfecto. Punto 5. Nos piden la mínima venta de Paola en Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, el mismo procedimiento. Realizamos el filtro para Paola y cambiamos la operación. Se ubican sobre cualquier número, clic derecho del mouse, resumir valores por y cambiamos a la función min o mínimo. Y la mínima venta de Paola en Bogotá, 1.748.500, en Medellín, 997.250 y en Cali, 480.600. La seleccionamos, copiamos y pegamos. Verifiquen si llegaron a esa respuesta en los puntos 4 y 5. Perfecto, señor. José. Los demás, bueno, súper. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, hasta allí ustedes ya aprendieron a trabajar o insertar operaciones estadísticas. Vamos al punto 6. Insertemos columna, unas filas. El punto 6 que nos pide, determine el nivel o la suma de ventas de quién, de Carlos y de José en Bogotá y Medellín en el trimestre. Entonces, ¿qué necesito o qué es lo que van a hacer ustedes? Necesito que averigüen las ventas de Carlos en Bogotá y Medellín en el trimestre y las ventas de José en Bogotá y Medellín en el trimestre. Traten de hacer y ya lo resolvemos. ¿Cómo les fue con el punto 6? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, vamos a revisarlo. Entonces, aquí nos están solicitando el informe para las ventas de Carlos y José en Bogotá y Medellín en el trimestre. Entonces, vamos a activar los filtros. ¿Para quién? Para Carlos y para José. ¿En dónde? En Bogotá y Medellín. Entonces, ciudades, Bogotá y Medellín. En el trimestre, en los 3 meses. Hasta este momento ya tenemos filtros, pero nos falta cambiar la operación. En el punto anterior estuvimos trabajando una operación de mínimo, ahora vamos a cambiar una operación de suma. Entonces, clic derecho del mouse sobre cualquier valor, resumir valores por y cambiamos a la función de suma. Hasta aquí no puedo observar las ventas de ellos. El filtro sí me informa, pero no lo veo visualmente, tengo que discriminarlo. Entonces voy a cambiar de posición el título empleado. Lo tenía en filtro, lo voy a llevar a columna. Pero si lo ubico en segundo lugar, porque en columna ya tengo el título ciudad, ¿quién queda en primer lugar? El título ciudad y me estaría visualizando el total por ciudad. Pero recuerden lo que les expliqué hace un momento. Yo necesito visualizar el total por empleado. Entonces llevo empleado, lo cambio de posición a primer lugar y ya estamos observando las ventas de Carlos en Bogotá y Medellín en el trimestre fueron de 17.156.600 y las ventas de José en Bogotá y Medellín en el trimestre fueron de 10.167.350.
ahí estamos mostrando la información discriminada de los dos colaboradores. Miren si les dio esos resultados, por favor. ¿Llegaron a esa respuesta? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, súper. Vamos a continuar con el punto 7. Algo muy similar al anterior. Determina el nivel de ventas o suma de ventas de Natalia y Paola en Cali y Medellín en el mes de febrero. Entonces, aquí nos piden hacer un análisis para Natalia y Paola en Cali y Medellín en febrero. Trátelo de hacer y ya lo verificamos. ¿Cómo van con el punto 7? Bien, profe, ya está hecho. Ok, los demás. Realizado, profe. Perfecto. Vamos a verificarlo. Entonces, ventas de Natalia y Paola en Cali y Medellín en febrero. Entonces, ojo aquí. Por ejemplo, en mi informe, en filas, tenemos los meses. Y puedo hacer el filtro de los meses cuando necesite. Pero en columnas tengo dos títulos, que es empleado y ciudad. Aquí aparece en etiquetas de columna la opción para hacer los filtros. Pero bajo este estilo o diseño de tabla dinámica, tengo el primer título que es empleado con sus correspondientes filtros. Y para realizar el otro filtro por ciudad, me obliga este modelo a desplegar la pestaña y cambiar el otro título y aplicar los filtros. Aquí por lo que solo son dos títulos. Ustedes imaginan con más títulos, a veces esto se vuelve engorroso. Entonces, aquí antes de hacer el punto, les voy a explicar cuando necesiten cambiar los estilos, qué hacer. Se ubican o los diseños, qué hacer. Se ubican en cualquier lugar dentro de la tabla dinámica. Vamos a la parte superior derecha, a las herramientas de tabla dinámica, a la pestaña diseño. Aquí en la pestaña diseño, aquí vamos a trabajar toda la parte arquitectónica de la tabla dinámica. En la parte superior izquierda está el grupo diseño y tenemos el icono diseño de informe. Lo repito, se ubican sobre cualquier número. Vamos a las herramientas de tabla dinámica en la parte superior derecha, a la pestaña diseño. Y aquí en la pestaña diseño, en la parte superior izquierda, está el grupo diseño y en la opción diseño de informe. Nos aparecen tres opciones. La primera,
mostrar en formato compacto, es la que nosotros tenemos en pantalla. La segunda, mostrar en formato de esquema. Aquí ustedes independizan los títulos con sus correspondientes filtros. Y la tercera, mostrar en formato tabular, es exactamente igual a la anterior, sino que ya me muestra las líneas de cuadrícula. Entonces, miren, formato compacto, la que por defecto trae, formato de esquema y formato tabular. A mí personalmente me gusta para trabajar la parte de filtros este modelo de formato de esquema. Claro, hasta aquí cómo cambiar el diseño de la tabla dinámica. Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, ya procedo a hacer los filtros del punto 7. Ventas de Natalia y Paola en Cali, Medellín y febrero. Entonces, empleados. Necesitamos a Natalia y Paola. Ciudades. En Cali y Medellín. Y filtro para los meses. El mes de febrero. Y ya nos informa. Las ventas de Natalia en Cali, Medellín en febrero. 4.429.200. Las de Paola únicamente tienen ventas en Medellín para el filtro solicitado por 3.630.600. Copiamos y pegamos. ¿Llegaron a esa respuesta? Sí, señor. Perfecto. ¿Los demás cómo van hasta allí? Perfecto, súper. Vamos a hacer el punto 8, muy similar al anterior. Insertamos filas y nos solicitan determine el nivel o suma de ventas de quién, de Carlos y Natalia en enero y marzo en Bogotá y Medellín. Trátelo de hacer y ya lo resolvemos. ¿Cómo les fue con el punto 8? Bien, profe. Perfecto, vamos a verificarlo. Ventas de Carlos y Natalia en enero y marzo en Bogotá y Medellín. Entonces, empleados, Carlos y Natalia. Meses en enero y marzo en Bogotá y Medellín. Filtro para Bogotá y Medellín. Entonces, la venta de Carlos en enero y marzo en Bogotá y Medellín, 13.009.400. Las de Natalia en enero y marzo en Bogotá y Medellín, 5.680.600. Copiamos y pegamos. Miren si les dio los resultados.
¿Llegaron a esa respuesta los demás? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas allí? Bueno, continuamos. Vamos con el punto 9. Se solicita, determine, insertamos si quieren filas, el porcentaje de ventas de cada uno de los vendedores en Bogotá durante el trimestre. Entonces, vamos a la tabla dinámica y me pide el porcentaje de ventas de cada uno de los vendedores en Bogotá durante el trimestre. Activamos a todos los colaboradores, todos los meses y filtro para la ciudad de Bogotá. Miren que hasta allí tenemos la estructura de la tabla dinámica con los correspondientes filtros. Incluso, por ejemplo, yo voy a cambiar el informe, voy a pasar la ciudad a filtros para que me quede más cómodo trabajar el informe de la misma o la visualización de la misma. Cuando ya tenemos esa estructura, nosotros le vamos a solicitar los porcentajes de participación. La tabla dinámica nos genera esa acción. ¿Cómo? De la siguiente manera. Se ubican sobre cualquier valor, presionan clic derecho del mouse y en toda la parte central, debajo de la opción Resumir valores por, aparece la opción Mostrar valores como. Y aparece una serie de porcentajes a trabajar. Inmediatamente nos muestra sin cálculo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ninguna operación. O no hemos seleccionado ningún porcentaje. De todo ese listado de porcentajes, ¿cuál vamos a escoger? El primero, el que se denomina porcentaje del total general. Lo seleccionamos y ya tenemos los porcentajes de participación. ¿Lo lograron hacer hasta allí? Los porcentajes de participación. Señor, Profe, ¿uno Dime. cómo puede diferenciar cuál debe escoger dentro de las opciones que sale ahí en los campos de porcentaje de filas, de columnas o en este caso, en el de total general? En este caso, como necesitamos hacer un informe de porcentaje de participación, es decir, para que usted se evite hacer esto, a veces he visto que hacen esto. Tienen su informe de tabla dinámica y sobre esta información empiezan a calcular, por ejemplo, los porcentajes. Lo que estamos haciendo con la tabla dinámica, aquí lo están calculando de manera manual. Entonces, miren que aquí llegamos a los porcentajes de participación, que en este caso es un porcentaje de participación respecto al total. Ahora, ¿qué pasa si yo escojo el porcentaje de participación del total de filas? Cada componente, por ejemplo, me dice, yo necesito en el porcentaje de participación del total, cuando escogimos el anterior, las ventas son el 100% y sobre ellas se distribuye la información. En cambio, cuando le digo, escoja el porcentaje del total de filas, yo necesito ver estos 10 millones que sea el 100%, esto para el mes de enero. Estos 10.842.000 que sea el otro 100% para el mes de febrero. Y estos 13.017.000 que sea el otro 100% para el mes de marzo. ¿Cómo está? ¿Cómo participa versus los demás? Entonces, mire, cuando realizamos o escogemos el porcentaje total de filas, ya tenemos esta información. Aquí usted está realizando un porcentaje de manera horizontal, pero independiente. En la anterior era sobre todo el total. En cambio acá solo el total del mes de enero.
Entonces, ¿cómo queda distribuido los porcentajes de participación para los empleados? Con respecto al mes de febrero, ¿cómo queda distribuido para los empleados? Y lo mismo para marzo. Y viceversa, cuando escojo el porcentaje del total de columnas. Ahora, las ventas de Carlos el 100%, ¿cómo está distribuida por mes? Las ventas de José es el otro 100%, ¿cómo está distribuida por mes? Y así sucesivamente para Natalia. ¿Claro hasta allí la información? Sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, como en este caso nos están solicitando es el porcentaje de participación respecto del total de las ventas, es decir, las ventas de la empresa son 34 millones, este es el 100%. ¿Cómo está distribuido tanto para colaboradores como para los meses? Entonces, ahí es donde escogemos el porcentaje de participación del total general. Entonces me dice, mira, de ese total de las ventas, Carlos participa con el 13.69%, José con el 26.08%, Natalia con el 29.89% y Paola con el 30.33%. Entonces, ahí ya tenemos los porcentajes de participación que nos acaban de entregar las tablas dinámicas. ¿Comprendido hasta allí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Perfecto. Entonces, si les dio los resultados, ¿ustedes qué van a hacer ahora? Van a hacer el punto 10. Determine el respectivo porcentaje de ventas de cada mes en Medellín para el total de vendedores. Analicen muy bien la pregunta y den respuesta a la misma. Profe, disculpe, en el anterior punto me deja ver la tabla dinámica. Claro, con mucho Es que a gusto. mí me sale otro total. O sea, en el total las ventas. O esta aplica, es Numéricamente, que yo no. Sí, numéricamente o con porcentaje de sí. participación. No, numéricamente. Mira, revise los filtros, porque tenemos el Sí, filtro para ciudad, ya me habilitado a di todos los cuenta. empleados y todos los meses. Listo, ya. ¿Listo? Sí, señor. Ya, Con mucho gracias. gusto. Con gusto. Determine el respectivo porcentaje de ventas. Analicen porcentajes de participación respecto a quién. En el anterior fue por el porcentaje de participación por empleados. En el punto 10, porcentaje de participación respecto a quién. ¿Cómo van con el punto 10? Determine el respectivo porcentaje de ventas de cada mes. Bien, si ustedes observan, les pide porcentaje de participación de ventas por mes. ¿En dónde? En Medellín para todos los vendedores.
Entonces, ya tenemos todos los meses, todos los vendedores, pero ¿qué me falta hacer? Cambiar la ciudad en lugar de Bogotá por Medellín. Y miren, ¿dónde está esa información? Ya tenemos enero, participa con el 18.50, febrero con el 45.38 y marzo con el 36.12. ¿Les dio los resultados hasta allí? Sí, señor. Perfecto. Copiamos y pegamos. ¿Los demás cómo van hasta allí? ¿Y el profe? Perfecto. Recuerden ir guardando lo que vamos trabajando. ¿Preguntas hasta allí? ¿Los demás? No, señor. Bueno, van a hacer el punto 11. Determina el porcentaje de cada ciudad para el trimestre de todos los vendedores. Analicen qué porcentaje les están solicitando. ¿Cómo van con el punto 11? Bien, profe, ya. Realizado. Perfecto, ¿los demás? Bien, Sí, profe, ya profe. está ahí. Listo. Entonces, ¿qué nos piden? Porcentaje de participación por ciudad para el trimestre y para los vendedores. Entonces, aquí tengo que activar todas las ciudades. Ya tenemos todas las ciudades, todos los meses y todos los vendedores. Pero como me pide el porcentaje de participación por ciudad, entonces tengo que cambiar. Sea llevar ciudad a filas o llevarlas a columnas, donde ustedes la quieren, les quede trabajar más fácilmente. En mi caso, yo voy a llevar la ciudad a columnas y empleados lo voy a pasar a filtros. Y ya tengo los porcentajes de participación por ciudad para el trimestre y todos los vendedores. Bogotá participa con el 39.83, Medellín con el 31.02 y Cali con el 29.15%. Copiamos y pegamos. Miren si llegaron a esa respuesta, dependiendo de su informe de tabla dinámica que tengan. Perfecto. Súper. Entonces, miren, ahí ya tenemos los porcentajes de participación que nos están entregando las tablas dinámicas. Ahora,
¿cómo me devuelvo de un porcentaje de participación a valores? Para que ustedes no estén quitando títulos y volviendo a traer títulos. Simplemente lo que hacen es ubicarse sobre cualquier valor, o en este caso cualquier porcentaje. Presionamos clic derecho del mouse y volvemos a escoger la opción Mostrar valores como, donde escogimos los porcentajes. Y de todos ellos nos vamos hacia la parte superior y escogemos la opción Sin cálculo. Y allí ustedes ya están regresando a los valores. Ya saben cómo irse de valores a porcentajes y viceversa, de porcentajes a valores. ¿Claro hasta allí? Sí, señor. Bueno, y vamos con el último punto. Realice una gráfica detallando cada uno de los campos. Pues un gráfico de columnas, de filas, el que usted determine. Pero vamos a hacer una gráfica dinámica, ya no una gráfica estática. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente se ubican sobre su informe de tabla dinámica. Vamos a en la parte superior derecha a las herramientas de tabla dinámica, a la pestaña Analizar. Y en la pestaña Analizar, en la parte superior derecha está el grupo Herramientas. Y aquí tiene la opción de gráfico dinámico. La seleccionamos. Y ustedes aquí ya pueden observar el listado de gráficos que tiene su programa. Columnas, líneas circulares, barras, combinados, etcétera. Escojan el que ustedes requieran. En mi caso voy a trabajar un gráfico de columnas. Y lo acepto. Aquí estoy insertando o acabé de insertar mi gráfico de columnas. Pero lo que les decía hace un momento, ya no es un gráfico estático, sino que es un gráfico dinámico. ¿Qué puedo hacer con mi gráfico dinámico? Miren que aquí tenemos los títulos, empleados, mes y ciudad. Y desde el gráfico podemos empezar a trabajar los filtros. Yo le puedo decir, venga, muéstrame los filtros o quiero visualizar las ventas de Bogotá y de Cali. Quiero visualizar las ventas para el mes de enero y marzo, por ejemplo. Y mire cómo va moviéndose su gráfico dinámico y a la vez, como tiene conexión con la tabla dinámica, se va moviendo con la tabla dinámica. O viceversa, yo desde la tabla dinámica le puedo decir, venga, necesito ver las ventas para Carlos y José. Y se mueve el informe, la tabla dinámica y se mueve el gráfico dinámico. Ahora, yo puedo ir a la lista de campos y cambiar, por ejemplo, en mi caso hace un momento tenía el título empleado en filtros. Yo lo voy a pasar, por ejemplo, a filas. Entonces, mire cómo me queda mi informe de de gráfico dinámico. Tengo un análisis, por ejemplo, si quiero ver para la ciudad de Bogotá únicamente, las ventas por mes y por empleado. O las ventas de, por ejemplo, Medellín y Cali. Usted aquí ya empieza a hacer sus comparativos, lo que necesite. Pero le repito, la diferencia de un gráfico estático es que en el gráfico estático no puede hacer esto. En cambio, en el gráfico dinámico, usted ya puede trabajar toda la parte referente a la misma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. No, señor. Y aquí en su pestaña de estilos de gráfico, puede escoger los estilos que necesite o que requiera, el que a usted más le guste, para trabajar su análisis. Bueno, ya tenemos aquí nuestro gráfico dinámico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a activar todos los filtros. Vamos a activar los meses, los empleados y las ciudades.
Voy a cambiar empleados a columnas y voy a pasar ciudad a filas. Entonces, vamos a ir a nuestra base de datos. Y en nuestra base de datos vamos a hacer un cambio para el mes de enero. Si ustedes observan su primer registro, allí nos dice, en el mes de enero en Bogotá, Carlos vendió 847.000. Vamos a decirle que no vendió 847.000, sino que vendió 6 millones de pesos. Allí estamos editando la base de datos. Yo le voy a colocar aquí con color amarillo el ítem que estamos cambiando. Si nos vamos a la tabla dinámica, en la tabla dinámica aún no se ve reflejada esa venta de 6 millones de pesos en Bogotá. ¿Qué quiere decir? Que si editan la base de datos, no se va a actualizar la tabla dinámica, ni tampoco quiero que se vayan a crear otra tabla dinámica. La solución es muy simple. Usted se ubica en cualquier registro, presiona clic derecho del mouse y de las opciones que tienen en pantalla, escogen la opción actualizar. Y miren, ahora ya se incorpora para el mes de enero en la ciudad de Bogotá esas ventas de los 6 millones de pesos para Carlos. ¿Les dio los resultados? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto, Sí, señor. perfecto. Vamos a hacer otro cambio. Vamos a la base de datos. Vamos al final de ella y vamos a realizar o completar las ventas del segundo trimestre. Por ejemplo, para el mes de abril, otra ciudad diferente, por ejemplo, Pereira, un vendedor diferente, Alejandra. Vamos a decirle que Alejandra vendió 10 millones de pesos. Y le voy a pintar con color amarillo el nuevo registro. Si nos vamos a la tabla dinámica y lo actualizamos, miren, clic derecho del mouse, actualizar, la tabla dinámica no la actualiza. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros empezamos a construir el informe de tabla dinámica, la base de datos llegaba hasta aquí, hasta la fila 50 y hasta la columna E. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que esté por dentro del rango inicial de la tabla dinámica lo actualiza sin ningún problema. Todo lo que queda por fuera de rango, es decir, a partir de la fila 51 en adelante o de la columna E en adelante, no lo trabaja, no lo toma. Pero yo tampoco necesito que me vayan a construir otro informe de tabla dinámica. La solución es bien simple. Se ubican en cualquier lugar dentro de la tabla dinámica. Regresamos nuevamente a la pestaña Analizar de las herramientas de tabla dinámica. Y en toda la parte central está el grupo de datos. Y aquí está la opción Actualizar o cambiar el origen de datos. Vamos a escoger la opción Cambiar el origen de datos. ¿Llegaron hasta allí hasta esa opción? Sí, señor. Listo. Entonces allí en cambiar el origen de datos, escogen esa opción y miren, él nos muestra hasta dónde llega el rango inicial de la base de datos. Entonces ampliamos ese rango. Si quiere con Shift y flecha hacia abajo, usted va ampliando todo lo que necesite, o Shift flecha a la derecha, o va reduciendo el rango, lo que usted determine. En este caso vamos a ampliar el rango para anexar ese nuevo registro. Aceptamos y miren, automáticamente ya se incorpora el mes de abril, la nueva ciudad Pereira, el vendedor que es Alejandra, con sus ventas respectivas. Entonces, allí ustedes ya están actualizando su informe de tabla dinámica. ¿Les dio los resultados hasta allí? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta allí?
No, señor. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? O vamos a lo siguiente. Ubiquemos nuevamente en la base de datos. Vamos a insertar otra tabla dinámica. Vamos al menú insertar, parte superior izquierda, grupo de tablas, la dinámica o pivot table, y escogemos la opción de una tabla o rango. Recuerden que ya está seleccionando el informe de la base de datos y la llevamos a una nueva hoja de cálculo. Aceptamos. Aquí vamos a construir la siguiente tabla dinámica. Vamos a hacer un análisis por empleado y visualizando las ventas de sus contratos. Y recuerden asignarles formatos a los mismos que ustedes quieran. Hasta ahí ya construyeron su informe de tabla dinámica. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora miren, nosotros hace un momento empezamos a trabajar operación por operación. Empezamos con operación de suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, etc. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a visualizar o a realizar operaciones múltiples. Para realizar operaciones múltiples, insertan nuevamente el título a valores, el título que estén analizando. En este caso, ventas en contratos. Como este cuadro de valores, a medida que vayamos insertando operación, se vuelve más pequeño, pero en lugar de ustedes llevar ventas en contratos a valores arrastrando el título, utilizan la otra opción que les expliqué hace un momento. Presionan clic derecho del mouse sobre el título y escogen la opción agregar valores. Es más cómodo trabajarlo de esa manera. Y miren que aparece la segunda operación. Repito, ¿cómo insertamos la segunda operación? Se ubican sobre el título Ventas sin contratos, despliegan o presionan clic derecho del mouse y escogen la opción agregar a valores. En la segunda operación, por ejemplo, le vamos a decir que visualicemos los porcentajes de participación de las ventas, lo que hicimos hace un momento. Ustedes ya saben cómo generar los porcentajes de participación. Se ubican sobre la segunda operación, clic derecho del mouse, escogemos la opción mostrar valores como y seleccionamos el primer porcentaje del total general. Y miren, tenemos las ventas y los porcentajes de participación. ¿Qué se han evitado hacer? Lo que les expliqué hace un momento. A veces tienen la tabla dinámica, la copian, se van a otra hoja, a otro sitio, la pegan y ustedes empiezan a formular sus porcentajes de participación. Y miren, en lugar de hacer esto, la tabla dinámica me está realizando esa acción. ¿Hasta allí les dio los resultados? Sí, señor. Listo. Y miren, podemos editar los títulos. En lugar de que me aparezca suma de ventas en contratos, podemos digitar ventas. El título que quieran. Ah, no, que son clientes. Clientes. Indicadores. Lo que ustedes de proveedores. En este caso, ventas. O el título que ustedes deseen trabajar. Y en el segundo le voy a colocar porcentaje de participación de las ventas. ¿Para qué? Para que usted le vaya dando una estructura a su informe. Vamos a insertar otra operación. Visualicemos el promedio de las ventas. Entonces, nuevamente, el título que vamos a traer va a ser ventas en contrato. Lo vamos a llevar a valores. Clic derecho del mouse. Escogemos la opción agregar a valores. Y miren, se incorpora la tercera operación.
Y a la tercera operación vamos a cambiar la operación, resumir valores por promedio. Y aquí tenemos las ventas promedio o el promedio de ventas. ¿Claro hasta allí? ¿Te están dando los resultados? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Van a anexar una cuarta operación. Van a visualizar las máximas ventas, por favor, sin que se pierdan las anteriores. ¿Cómo les fue? Miren, voy a insertar la cuarta operación. Entras en contratos, clic derecho del mouse, agregar a valores. Ya tengo la cuarta operación y sobre ella vamos a visualizar las máximas ventas. Clic derecho del mouse, resumir valores por y escogemos la función max. Entonces, miren, si ustedes observan, ya tienen un análisis más amplio. Por ejemplo, le puedo decir, miren, las ventas de la empresa fueron 101 millones. De los 100 millones, ¿cómo participa? Por ejemplo, Carlos participa con, las ventas de Carlos son de 26 millones, participa con el 26,53, el promedio de ventas es 2.238.000 y su máxima venta son de 6 millones. Natalia, las ventas de ella son 26.361.000, participa con el 26,04, el promedio de ventas es 2.027.000, 2.027.823 y su máxima venta es de 4.650.600. Ya tengo un informe más amplio para hacer un análisis. Entonces, usted lo puede trabajar de manera independiente, como lo hicimos hace un momento, o con operación múltiple. ¿Claro hasta allí? ¿Una pregunta o inquietud? No, señor. Todo claro. Bueno. Y si ustedes quieren aquí ya pueden agregar los títulos. Por ejemplo, pueden agregar el título de mes, por ejemplo. Y hace un análisis por mes, a filas o a columnas. Y miren cómo va realizando su informe con las operaciones múltiples. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Con esta base de datos, necesito que realicen un análisis por ciudad, identificando el número de ventas y el porcentaje de participación de esas ventas. Repito, un informe por ciudad visualizando el número de ventas y el porcentaje de participación de esas ventas. Ya te lo han de hacer y ya lo resolvemos.
¿Cómo les fue? Bien, profe. Bueno, vamos a visualizar si llegaron a la respuesta. Vamos a insertar otra tabla dinámica. Lo voy a llevar a una nueva hoja de cálculo. Les había solicitado un análisis por ciudad, visualizando el número de ventas y el porcentaje de participación de las mismas. Ustedes aquí tienen dos opciones. Llevar las ventas en contratos a valores y cambiar la operación a cuenta o recuento. Ya tienen el número de ventas. O pueden ingresar nuevamente el título ciudad a valores. Y como es un título de texto, las tablas dinámicas tienen la función contará, y esa función contará es alfanumérica, que puede contar tanto números como letras. Y miren que llegamos a la misma respuesta. O sea, con ventas en contratos o llevando la ciudad a valores. Entonces, ahí ya tenemos la primera operación. Ya tenemos el número de ventas. ¿Qué me falta? La segunda operación, el porcentaje de participación. Yo nuevamente voy a llevar el título ciudad a valores y recuerden que vamos a hacer el porcentaje de participación respecto a la cuenta, no respecto a la suma. Si ustedes llevan ventas en contratos a valores, tienen que cambiarle en primer lugar la operación a cuenta y ya cuando tengan la operación a cuenta, generamos el porcentaje de participación respecto a la cuenta. No es lo mismo un porcentaje de participación de suma que de cuenta o de promedio o de máximos o de mínimos. Y ya con esta información llegamos a generar los porcentajes de participación, solicitando el porcentaje del total general. Allí tenemos el número de ventas y el porcentaje de participación respecto al número de ventas. Llega a esa respuesta. ¿Cómo van hasta allí? Perdón, ¿puedes repetir cómo sacaste el porcentaje? Claro, para el porcentaje volví a ingresar el título ciudad a valores y él ingresa con cuenta, porque tenemos que ingresar el porcentaje de participación respecto a la cuenta. Si no quiere ingresar el título ciudad, puede ingresar el título ventas en contratos a valores, pero él ingresa con una operación de suma. Y no es lo mismo tener un porcentaje de participación de suma que de cuenta. Entonces, cambiamos en primer lugar la operación a cuenta y ya cuando está en cuenta generamos el porcentaje de participación, yendo a la opción mostrar valores como y seleccionando porcentaje del total general. ¿Claro hasta allí? Ya, listo. Gracias. Con mucho gusto. ¿Los demás cómo van hasta allí? Bien, ¿Lo profe. lograron hacer? Perfecto. Preguntas, inquietudes, dudas hasta allí. Mm, ujú.
Bueno, entonces miren que ustedes ya saben trabajar operaciones múltiples, ingresar X cantidad de operaciones múltiples o quitar X cantidad de operaciones múltiples. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, inquietudes o dudas, cerramos este archivo de las tablas dinámicas. Y vamos a abrir el archivo de ejercicio de funciones lógicas, por favor. Listo. Ok, los demás. Listo, profe. Bueno, súper. Estas funciones lógicas son muy prácticas y útiles para formular las bases de datos. Podemos trabajar con funciones lógicas simples o funciones lógicas anidadas. Aquí, en este primer ejercicio, vamos a depender del salario mínimo de este año y del salario de un empleado. Por ejemplo, vamos a decirle que un empleado esté ganando 4,5 millones. El primer punto me están solicitando aplicar subsidio de transporte. ¿Quiénes tienen derecho al subsidio de transporte? La ley colombiana nos dice, las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, es decir, esta cifra por 2, hasta 3.501.810, tienen derecho al subsidio de transporte. ¿Cuánto que ha establecido el subsidio de transporte para este año 2026? 249.905 pesos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a condicionar a través de una función lógica. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos donde va a aparecer el subsidio de transporte, insertamos el signo igual y digitamos la función sí. Ya abrimos paréntesis. La función sí está conformada por 3 partes. La prueba lógica, la parte verdadera y la parte falsa. Y entre cada una de esas partes, dependiendo de sus equipos, tiene el separador, que puede ser punto y coma o coma. Aquí es donde visualizan ustedes cuál es el separador de las mismas. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir o a especificar o a decirle a Excel lo que me informa la ley colombiana? Que las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos tienen derecho al subsidio de transporte. De la siguiente manera. Decimos que el salario del empleado, que va a estar en la celda B8, ¿qué condición debe cumplir para tener derecho al subsidio de transporte? Tiene que ser menor o igual a 2 salarios mínimos, al salario mínimo por 2, o puede referirse a la celda donde está la multiplicación. Entonces, allí es donde tenemos la prueba lógica o la interpretación de la ley. Entonces, estoy diciendo que el salario del empleado que va a estar en la celda B8 tiene que ser menor o igual a 2 salarios mínimos. Aquí viene el separador, punto y coma, o coma, como esté configurado su equipo. Entonces Excel me dice, ¿qué quiere que haga? Si eso se cumple, o sea, si la persona gana hasta 2 salarios mínimos, le digo, asigne el subsidio de transporte. ¿Cuánto es el subsidio de transporte? 249.905. Digitamos sin puntos, sin nada, luego a la celda le damos el formato. Punto y coma. ¿Y cuál es la parte falsa? Si eso no se cumple. Si la persona gana más de 2 salarios mínimos, le digo coloque 0, o el valor que necesite, o el texto que necesite. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter y ya tenemos la respuesta. Mire que el formato de esta celda tiene un formato personalizado. Si usted quiere que observe que muestre el 0, cambiamos el formato, un formato de moneda o de número, el que ustedes quieran. En mi caso va a trabajar un formato de moneda. Entonces miren cómo opera.
Una persona que gane hasta 3.501.810 pesos, por ejemplo, si una persona gana 2.500.000, está dentro del rango de los 3.501.810, por lo tanto tiene derecho al valor del subsidio de transporte. ¿Cuánto? 249.905. Si una persona gana más de los dos salarios mínimos, por ejemplo, 3.600.000, ya no tiene derecho a nada. Es la parte falsa de la función. Mira, ¿cómo van hasta allí? ¿Si les dio los resultados? Sí, señor. Los demás. Sí, señor. Bueno, ahora miren, vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a hacer algo diferente. Igual sí, si quieren se ubican debajo de la celda anterior, abrimos paréntesis y volvemos a formular. Si el salario del empleado es menor o igual a dos salarios mínimos, al salario mínimo por 2, punto y coma, que tiene derecho al subsidio de transporte, 249.905 pesos. Hasta aquí es exactamente igual al ejercicio anterior. Allí los espero. Listo, profe. Listo. Punto y coma. Hace un momento en la parte falsa nosotros le dijimos, si eso no se cumple, coloque 0. Pero ahora no vamos a decirle que coloque 0, sino que un texto, por ejemplo, no aplica, no tiene derecho, o está por fuera de rango, etc. Todo lo que sea texto tiene que ir entre comillas. Entonces, abrimos las comillas, le podemos decir no aplica y cerramos comillas. Lo numérico no va entre comillas, porque si usted me coloca un número entre comillas, inmediatamente lo cambia a formato de texto. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y miren cómo opera. Una persona que gane 2 millones de pesos está dentro del rango de los 3.500.818. 810, perdón. Una persona que gane más de los dos salarios mínimos, por ejemplo, 3.900.000, supera los dos salarios mínimos, 3.501.810, y por lo tanto ya no tiene derecho al subsidio de transporte. En este caso me aparece el mensaje, no aplica. ¿Les dio los resultados? Sí, señor. Pero a mí me Perfecto. muestra error. Em, si quieres me compartes la formulación, visualiza si le asignaste el texto entre comillas. Y si no, me compartes la fórmula en el chat y la revisamos. Ahí la compartí, profe. Es que no estoy seguro de mi teclado cuáles son Ok, comillas entonces. ya. Permítame aquí, les muestro un teclado. En sus teclados, encima del número 2 están las comillas. Los activan con Shift. Este símbolo que está al lado de la letra P o en otro sitio de su teclado, que pareciera que fueran las comillas, no son las comillas, para que lo tenga muy presente.
Por ejemplo, en el caso del compañero, usted no insertó las comillas, sino este símbolo. Miren, cuando copio la fórmula, lo va a pegar por aquí. Inmediatamente, este símbolo que usted tiene aquí, que no son las comillas, bórrelo y habilite o inserte las comillas. Y mira automáticamente cómo toma la fórmula sin ningún problema. Por ejemplo, que una persona que gane 1.900.000 tiene derecho al subsidio de transporte. Una persona que gane 4.800.000 ya no tiene derecho al subsidio de transporte. ¿Claro hasta allí, Michael? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Los demás? ¿Sí les Bien, dio los profe. resultados? Sí, Sí, señor. señor. Ahora miren, este texto no aplica, yo lo puedo tener asociado a una celda. Por ejemplo, voy a colocar aquí, no aplica. Regreso a la fórmula y en lugar de digitar el texto, lo podemos asociar o seleccionar la celda donde está el texto. Presionan Enter y trabaja de la misma manera. Por ejemplo, una persona que gane 2.800.000 tiene derecho al subsidio de transporte. Una persona que gane 3.750.000 pesos ya no tiene derecho al mismo. Y miren que la formulación está asociada a la celda. Entonces, si, por ejemplo, si les dificulta, por ejemplo, en el caso de identificar las comillas o digitar textos extensos, usted puede tener el texto en una celda y lo asocia directamente a esa celda. ¿Lo lograron hacer hasta allí? Correcto. Perfecto. ¿Los demás cómo van hasta allí? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? No, señor. Bueno, entonces allá tenemos nuestra primera función para este ejercicio, utilizando o asignando quién tiene derecho al subsidio de transporte y quién no tiene derecho al mismo. De pronto a alguien no le ha dado los resultados. Sí, profe, ¿me puedes confirmar al principio? Otra Claro, vez, es que no. en la primera parte le estamos diciendo que si el salario del empleado que está en la celda B8 es menor o igual a 2 salarios mínimos, al salario mínimo por 2, punto y coma, tiene derecho al subsidio de transporte, 249.905. Punto y coma, de lo contrario, le dijimos si sobrepasa esa cifra de los 2 salarios mínimos, le estamos diciendo que coloque 0. O si quieres me compartes la fórmula en el chat y la revisamos. No es que la estaba digitando, no sé si es algo de mi teclado, pero me sale ¿Qué le eh, aparece? nombre, pero creo que esa es ya la segunda, pero en la primera no me estaba saliendo, Ya, me estaba las arrojando error. comillas. Usted tiene las comillas, usted tiene el texto entre comillas, ¿no aplica? Sí. ¿Cómo insertó las comillas? Recuerde que las comillas son las que están encima del número 2, no este símbolo que parecieran que fueran comillas. Ah, ok. Algo muy parecido a lo que le pasó a su compañero. No sé si sea eso. Ya lo estoy cambiando. Sí, Ujú, era eso. correcto. Ujú, sí, señor. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Entonces, miren, con mucho gusto. Ya nos dio las 9 de la noche. Por hoy vamos a dejar hasta allí. Y en la próxima sesión continuamos con los otros ejercicios de esta función. Entonces no me queda más que agradecerles por su atención, su colaboración, que pasen una feliz noche, que descansen y continuamos el próximo jueves. Gracias a todos. Antes de que se me retiren, la próxima semana, Semana Santa, no vamos a tener clase toda la semana. O sea, llegamos hasta este jueves y volvemos a retomar el próximo martes después de Semana Santa.
Entonces, Listo, muchas profe, gracias Muchas Profe, gracias. una a cosita. ustedes. Profe, muchas Hasta luego. Dime. gracias. ¿Podrías Gracias. enviarnos, por favor, que vamos a trabajar para listar la próxima clase y los archivos? Es que depende cómo vamos avanzando. Por ejemplo, hoy estamos Ok. aquí hasta funciones lógicas. La próxima semana, la próxima clase, perdón, dependiendo si terminamos funciones lógicas, continuaríamos con funciones I y O. ¿Listo? Ok, Bueno, perfecto. con Gracias. mucho gusto. Una feliz noche. Que Hasta descansen. luego. Bien, hasta Hasta luego. luego. Que Gracias, estén Hasta muy luego. profe. Buenas bien. Buenas noches. noches. Feliz Hasta noche. luego. Gracias. Que estén bien. Feliz noche a todos. Que descansen.